Bien, Génesis capítulo 31, y vamos a estar dando lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Ese va a ser nuestro pasaje en esta mañana. En él nos estaremos paseando hoy, estaremos caminando por estos versículos y estamos completamente seguros de que Dios nos va a hablar, ¿verdad? Dios nos va a hablar a través de este pasaje, de estos versículos, en sus muchas misericordias y favores para con nosotros. Por eso es que venimos a la palabra. Vamos a orar, vamos a leer la palabra del Señor y luego me acompañan en oración para que sea el mismo Señor por medio de su Santo Espíritu guiándonos en oración. Así que los invito. Bien, dice la palabra del Señor así: Y oía a Jacob las palabras de los hijos de Labán, y que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Amén. Esta es la palabra del Señor, inerrante e infalible. Es la palabra de Dios en la cual debemos a Él ir en oración. Rogarle que alumbre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de su ley. Amén. Quiero invitarles a que me acompañen en oración. Dios Todopoderoso, damos gracias por tu favor y tu bondad en esta hora. Hemos reunido, Señor, como iglesia, nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros corazones, a una voz al entonar tus himnos, que son escogidos para ti, Señor, no para nosotros. Tú eres el anfitrión. Y ahora deseamos, amado Padre, que seas viendo la condición de nuestro corazón. Sabemos que la conoces, pero también sabemos, Padre, que tú a través de tu palabra hablas a nuestra alma. Solamente tú sabes la condición de cada vida, de cada corazón en este lugar. ¿Y quién mejor que tú, Padre, para darle, suplirle
de lo que necesita, amado Señor. Por eso aquí estamos, Padre. Habla nuestras vidas, bendito Señor. Ayúdanos a entender que no importa el camino por donde andemos, tú estás con nosotros si es que vamos de tu mano. Ayúdanos, poderoso Dios. Oramos para que sea tu palabra, mi amado Señor, penetrando a lo más profundo de nuestro corazón, porque es por ella que sabemos que es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Háblanos, amado Señor, que te necesitamos, y ayúdanos a santificar tu nombre por medio de tu palabra y de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, tenemos aquí entonces 16 versículos y ya comenzamos nuestro capítulo 31. Pero algo de introducción antes de comenzar a caminar por estos pasajes, por estos versículos, es que cuántas veces regularmente pensamos que en lo que caminamos en nuestra vida estamos completamente abandonados o estamos tal vez completamente caminando solos. ¿No es así? ¿Cuántas veces emprendemos algo y a mitad de camino sentimos o pensamos como si anduviésemos solos? ¿Sí? Muchas veces sucede esto, pero aquí vamos a ver que no es así. Hay momentos difíciles, sí, hay momentos de prueba, hay momentos de dolor, a veces nos sentimos solos, pero sin embargo, algo que debemos tener presentes y de aquí salir esta mañana es que no caminamos solos. Dios está con nosotros. Esto es algo que lo cual debemos salir. Nada es por casualidad, nada es al azar. Todo tiene un propósito en Dios. Que lo ignoremos nosotros es otra cosa. Que nos demos cuenta hasta el momento en que Dios lo determina es otra cosa. Pero Dios va de la mano con nosotros. Necesitamos entrar también en momentos difíciles. Porque ¿cuál es el objetivo de entrar en esos momentos difíciles o circunstancias? Moldearnos. Dios nos tiene que tratar. Porque como venimos con nuestra naturaleza caída y pecaminosa, no podemos entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y no que esta sea la condición, porque sabemos que por Cristo no hay obra que valga, sino solamente la de la cruz y es la de Él. Pero sin embargo, debemos ser tratados en esta tierra, en este mundo. Y ahí tenemos que entrar por aflicciones que aunque la presente nos parezcan de dolor y de tristeza, al final sabemos que eran necesarias atravesarlas. Eso es lo que vamos a estar observando. Por eso he titulado esta enseñanza, es el tiempo de volver a casa. ¿Es el tiempo de volver a dónde? A casa. Así vamos para los que tomamos apuntes, ahí está, es el tiempo de volver a casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de 4 encabezados vamos a estar viendo este pasaje. El primero de ellos lo encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 2 y se llama el conflicto. Este es el primer anunciado, el conflicto. ¿Qué está pasando? Vamos a entrar a la historia inmediatamente. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Lo que aquí podemos observar es algo que es común entre nosotros. Cuando alguien comienza a ser prosperado, ¿qué comienza a levantarse? La envidia, el egoísmo, los celos, ¿verdad? Pues bien, aquí lo vamos a encontrar. Aquí lo empezamos a ver. Jacob comienza a ser prosperado. Y es más, ya lo es. En el versículo 43 del capítulo anterior van a ver que termina de una manera muy especial diciendo, y se enriqueció el varón. ¿Cuál es ese varón? Jacob. Y no dice simplemente se enriqueció, fue muchísimo lo que se enriqueció. Pero así como se enriquece muchísimo, también levanta celos y levanta egoísmo y envidia de los demás. ¿Sí? Y esto es lo que nos está describiendo entonces el autor y el capítulo anterior. Ahora se nos describe la reacción que tuvieron los hijos de Labán. Los hijos de Labán, aquellos que habían tomado los manchados, los animales manchaditos, las ovejas, ¿sí? Y se las habían llevado a 3 días de camino. Hasta ahí habían anunciado a los hijos de Labán.
Pero ahora aquí se mencionan otra vez y los vemos mostrando lo que hay en su corazón. Tal vez esto que están diciendo acá lo oyeron en casa. Tal vez esto de las palabras que han dicho lo oyeron de sus padres diciendo: Jacob está siendo más prosperado que yo. O Jacob está siendo más prosperado, simplemente sin colocarlo a él, a Labán. Pero lo cierto es que los hijos de Labán están diciendo estas cosas. Y qué triste, porque no solamente es que es celos y envidia, también hay calumnia. Porque sabemos por el contexto de que no es así. ¿Sí? No fue de que Jacob tomó y quitó de Labán. ¿Cuál es entonces? ¿Por qué Jacob está siendo prosperado? Porque él trabajó y porque Dios estaba con él. Ese es el verdadero significado. Aquí estos se están viendo y están diciendo es que Jacob había quitado, había tomado lo que no era suyo. ¿Sí? Cuando sabemos por el texto que eso fue un acuerdo entre Labán y Jacob. Labán colocaba las condiciones, ¿no? Labán fue el que puso las condiciones. ¿Sí? Jacob le dijo la propuesta que él tenía y Labán aceptó también. Esto lo vemos aquí. Es un acuerdo entre dos partes y es completamente legal. Nadie le está quitando nada a nadie. Ese acuerdo llegó y se está viendo el resultado de ese acuerdo. Bien, sin embargo, los hijos de Labán tienen envidia. Dicen que él los tomó para sí, pero no dicen que es parte del trabajo que él hizo. Y aquí encontramos estas clases de personas que son capaces de engañar, capaces de manipular, capaces de decir cualquier cosa, contar de enlodar a otro y con tal de salirse con la suya. Ellos querían desprestigiar el nombre de Jacob. Ellos querían ver que Jacob les había hurtado, querían hacer ver. Pero sabemos, como lo dije anteriormente por el contexto, que no es así. Pero además de estos comentarios que hay en ellos, ¿qué pasa con esos comentarios? Han llegado a oídos de Jacob. Jacob oye lo que están diciendo de él. No se sabe si aún se encontraban a 3 días de él. No se sabe si ya habían regresado en el tiempo ya que están ahí, están cerca, y él oye, o por murmuraciones de otros escuchan que los hijos de Labán están diciendo esto. Lo cierto es que Jacob ha oído lo que los hijos de Labán están diciendo. Ahí, ese es el primer versículo. Es lo que nos da la introducción a nuestro pasaje. Celos, envidia, ¿sí? Ahora, el versículo 2, en el contexto en cuanto estamos en la discordia. Versículo 2, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Ahora, no solamente Jacob escucha lo que los hijos de Labán dicen, sino que ahora también puede ver, ¿no? Algo que está pasando. Y es la actitud y que se refleja en el rostro de Labán. Y esto es una realidad, ¿no? Yo sé cuando hago algo mal y me basta mirar a mi esposa. Y con eso ya sé qué tan bien o qué tan mal estoy parado delante de ella. Pasa igual, nuestro rostro nos sirve para describir cómo nos sentimos, cómo estamos. Nuestro rostro nos sirve para reflejar lo que no podemos decir con nuestra boca. Y aquí se nos dice que el semblante de Labán ya no era el mismo de ¿quién? Con Jacob, ya no era el mismo de antes. Ya había menguado, cambiado, diferente. ¿Sí? Y aquí vemos entonces que a veces ni es necesario hablar, para una expresión basta para que los demás se den cuenta de lo que está pasando. Sin embargo, es que Labán sí ha cambiado con él, no es el mismo del capítulo 30 del versículo 27. Porque recuerden que Labán le había dicho: no te vayas, por causa de ti desde que llegaste hemos sido o he sido bendecido. Ahí lo tienen, por si lo quieren leer o apuntarlo allí, capítulo 30, versículo 27. Es muy amable con él, es más, le impide que se vaya. Pero ahora en este capítulo, en el segundo versículo, nos dice que su semblante ha cambiado. Ya esa estadía comienza a no ser tan buena. Al parecer aquí ya es así. Y esto nos sigue mostrando más de Labán.
Labán era un hombre de qué manera, cómo se comportaba él. ¿Cómo era Labán? ¿Cómo era Labán? Engañador, astuto, sí, tramposo, ventajoso. Y me puse a mirar, entonces, ahí por Google, uno comienza a mirar, ¿no? Y hay entidades, hay lugares que se encargan de estudiar a la personalidad de algunas personas, o los caracteres o de algunas personas. Y resulta que me encontré con algunas características que tienen los ávaros. ¿Y quieren saber cuáles son? Ojalá no estén aquí, esas características. Lo primero, son 33, no las voy a leer todas. Nunca les alcanza el tiempo. Labán ya ha mostrado ciertas cosas en su temperamento, en su actitud, en lo ventajoso que es. Ahora mira, nunca les alcanza el tiempo. No saben expresar suficientemente sus emociones porque según su criterio no les enseñaron a hacerlo. Están bloqueados o no son de los que expresan. Esas son las actitudes ¿de quién? De un avaro. Aquel que piensa solo para él. ¿Sí? Y que si queda algo más también sea para él. Pero primero él. Tercero, por lo general tendrá una disculpa cuando de aportar, dar, crear, participar o entregar se trata. Siempre tiene una disculpa a la hora de dar. Siempre vas a sentir que le das más de lo que recibes. Les cuesta mucho ser agradecidos, que no es lo mismo que agradecer. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es que agradecer. Sigue la lista, no la voy a leer las 33, pero ahí vamos. Suelen ser selectivos y convenientes a la hora de entregar algo de sí mismos. Si dan algo, lo dan con ¿qué? Una segunda intención. No termina allí. Cuando les piden un favor, por lo general, van a evitarte, a dar una negativa o a complicarte aún más la situación. Ya comienzan a identificarse. Van a decirte que justo tenían el regalo, las palabras, la llamada, la visita o el agradecimiento, pero que por alguna extraña razón no se pudo. Pero tenían todo listo. Así son. Son retenedores de emociones, expresiones y objetivos. Esas personas así les cuesta expresar amor. No necesariamente su tacañería emocional se extiende a todos los seres que les rodean. Saben con quién pueden quedar mal y con quién no. O sea, que miden a quién le dan y a quién no para con tal de quedar y presentar o dar una buena apariencia. Tienen grandes inseguridades que aparentemente no se notan, pero interiormente sufren y angustian. Son aquellos que se hacen especialistas en arreglar lo que ya está hecho, en criticarlo todo y en ver de manera rápida más lo que está mal que lo que está bien. ¿Sí? De lo que les des o les entregues, siempre van a esperar más. Un regalo, una noticia, una invitación, un sentimiento o un suceso, etc. Se incomodan cuando el ambiente o la conversación se torna sentimental o si se les exige dar más de sí mismos. Imagínense cómo comienzan a evadir. Vamos, otra más. No utilizan, o muy poco, palabras de reconocimiento, elogio, gratitud, admiración, enaltecimiento o aceptación. Si algo les sobra, imagínense qué es. El orgullo. Si algo les sobra a estas personas ávaras o tacañas, como aquí también hay sinónimos de esa palabra, dice que son muy, ¿qué? Orgullosos, el cual ingenuamente confunden con dignidad. Ellos dicen, no, esto es dignidad, pero en sí, ¿qué es? Orgullo. Van a intentar minimizar lo que sientes o reclamas si lo haces, haciéndote sentir que estás equivocada, que eres exagerado o que eres demasiado dramático porque según ellos nunca es para tanto. No es para tanto. ¿Se han escuchado? En algún momento pudieron ser diferentes, por ejemplo, al momento de la conquista. ¿Quién no se acuerda cuando las conquistaron? O cuando nos conquistaron.
pero el patrón es el varón conquistar. En algún momento pudieron ser diferentes, por ejemplo, al momento de la conquista, recién te conocieron o mientras ganan una posición o lugar dentro de un grupo o relación determinada. Cambian después. Al principio son muy dadivosos, ya después comienzan a retener mucho. 21, ya porque ustedes ya van a ver, no, ya me pilló. Ya me está... Nunca se van a aceptar a sí mismos como tal, por lo que debéis cuidarte de su capacidad de manipulación, victimización, pues les cuesta asumir responsabilidades. A estas personas así les cuesta ¿qué? Asumir responsabilidades y siempre van a ser víctimas. Son criticones, juzgadores, señaladores, defensivos y negativos. Por lo general los tacaños emocionales o ávaros también lo son en las ofrendas, regalos, palabras, detalles, puntualidad, apoyo y creatividad. Siempre van a tener un pretexto o una justificación para todo. ¿Otra más? ¿O ya? Ahí está bien. Ahí está bien. Porque ya... Esto es lo que podemos ver de que está en nosotros. Y aquí podemos ver que Labán tiene cierto de estas cosas. Labán intentó abusar del trabajo de Jacob. Labán siempre quiso dar, recibir mucho, dando menos. ¿Sí? Dando menos. Jacob siempre daba, pero sin embargo Labán le costaba dar. ¿Sí? Aunque hay excepciones, ¿no? Hay trabajos donde uno dice, pero usted gana como mucho para lo que hace. Sí, he oído esto. Pero aquí es al revés. ¿Ves? Aquí vemos Labán. ¿Labán es quién? El que está recibiendo harto por muy poco. Él está recibiendo, él está dando muy poco a Jacob. Bien, aquí vemos entonces más de Labán. Ahora en el versículo 3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Ahora, recordemos que en el capítulo 30, versículos 25, en el versículo 25, Jacob había manifestado que se quería ir, que ya era el tiempo de salir de allí. ¿Sí? Es el criterio y es lo que está en la mente de Jacob. Pero ahora aquí vemos algo diferente. Aquí no es Jacob. Aquí ¿quién es el que está hablando? Dios es el que le está diciendo, vuelve a la tierra de tus padres. La reacción ahora es diferente. ¿Sí? Ahora, la forma en que Labán mira a Jacob es distinta. La forma en que Labán tal vez se acerca a él o a sus esposas es diferente. Está cambiando con Jacob. Y aquí lo vemos de qué manera y cómo, vuelvo y digo, nuestro rostro refleja lo que sentimos. Y está aquí como evidencia delante de Jacob. En la mayoría de los casos reflejan y evidencian la condición en la que nos encontramos. Lo que estamos pensando por medio de este pasaje y lo que vemos en lo que se dice del rostro de Labán es que es otra persona ya. Ya no es el mismo amable que era. Ahora está un algo molesto. Pero esto nos trae a nosotros una aplicación. Y eso es evidente en nosotros, en nuestra relación con nuestras parejas, cuando las miramos, cuando hacen algo mal, cuando nosotros hacemos algo mal. ¿Qué es lo que sale? Los gestos. Y no es ese lo correcto. Vamos a estar viendo en el proceso de esta enseñanza que no es lo correcto. ¿Sí? Hay expresiones que se hacen, hay gestos que se hacen, pero no son los adecuados muchas veces. No son los adecuados. Aquí, sin embargo, es Labán cambiando el rostro, cambiando su forma de ser, y ya no es el mismo. Y esto dice mucho de Labán. Dios estaba guiando ahora a Jacob, es Dios quien le dice, vuelve a la tierra de tus padres. Cuando Dios habla, ¿qué debe hacer el hombre?
obedecer. Dios mismo fue el que de cierta manera destinó todo, y en medio del camino se le apareció en medio de un sueño para decirle que siguiera hacia adelante. Ahora es Dios quien le está diciendo que tiene que regresar. Pero ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver aquí? Y el segundo encabezado es la directriz divina. La directriz divina, y es la que encontramos acá. La directriz o guianza divina está en este versículo 3, porque es Dios quien está asumiendo, es Dios quien está llevando la dirección, está guiando a Jacob. Es muy diferente. Jacob ya había querido salir, pero ahora él está cómodo. ¿No les parece curioso? Primero quería él salir, ahora 14 años han pasado de servir por sus esposas. Recordemos que tienen 2 esposas, Jacob tiene 2 esposas, no porque él quisiera. ¿Por qué? Porque lo engañaron. Labán lo engañó, ¿sí? Y pues él ni bravo, ni corto, ni perezoso, pues las recibe ambas. Pero vemos que el engaño está ahí. Y por eso está al lado de 2 esposas que a su vez son 2 hermanas, Lea y Raquel. Y esto es lo que encontramos acá. Y vemos que ha caído en una comodidad Jacob. Jacob debería estar, si era la voluntad de Dios, debía estar como inquieto allí. Pero ahora es Dios quien lo está dirigiendo, y ahora Jacob es el que está cómodo. Y ahora Dios tiene que comenzarlo a incomodar. ¿Por medio de quién lo va a incomodar? Por medio de su suegro Labán. Eso es lo que vemos allí. Ya ha estado en un confort, ya ha estado en la comodidad. Jacob está allí, ha trabajado, está siendo prosperado, todo va bien, todo marcha bien, y él ya quedó ahí, moldeado ahí, a ese lugar, a esa cultura, a esa familia. Y es de allí donde Dios tiene que decirle que tiene que salir. Y esto trae aplicación a nosotros. Esto sucede con nosotros. Muchas veces nosotros podemos estar cómodos en algún lugar, en alguna situación de nuestra vida. Y Dios ya nos ha dicho, es el momento de salir. Es el momento de salir de esa situación. ¿Y qué hacemos nosotros? Como estamos cómodos, permanecemos ahí. Y es ahí donde entonces Dios tiene que comenzar a mover nuestro alrededor, inquietarnos. A veces hacer difícil la situación allí para poder salir de este lugar. Y esto es lo que vemos aquí con Jacob. Pasa con nosotros. Dios tiene a veces que estorbarnos para que tomemos decisiones en las cuales Él desea que las tomemos. ¿Es verdad? No solamente podemos aplicar esto, también aún esto lo podemos llevar a nuestra espiritualidad. En lo espiritual somos cómodos también. Nos basta aprender algo de la Biblia, nos basta memorizar algunos versículos, nos basta practicar algunas cosas que ya practicamos y fueron fáciles. Pero nos quedamos estancados ahí, en la comodidad de la espiritualidad. A veces, no, ya me bauticé, ya soy cristiana, ya entonces ya sigo, ya me bauticé, ya soy cristiano, ya sé que el Señor me salva, me redime, eso está bien. Pero la pregunta es, ¿vivimos en coherencia con lo que decimos tener? Y ahí empieza la comodidad. Entonces nos basta esto, no queremos más, y establecemos nuestro mundo de confort a nuestro alrededor, cuando verdaderamente Dios nos llama a movernos y a crecer más como cristianos, a crecer más como hijos del Señor. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Y por qué lo llamamos espiritual? Porque nosotros también sabemos que aquí, como Jacob estaba en Paradán. ¿Y qué debía hacer ahí? Era por un tiempo, él no sabía cuánto. Ya han pasado 20 años. 14 sirviendo por sus esposas y 6 trabajando con Labán después del versículo 30, capítulo 30, versículo 25. 6 años han pasado ahí. Él está allá, imagínense, tranquilo. Al igual nosotros podemos estar en esta tierra aquí, podemos tener muchas cosas aquí, pero debemos recordar que nuestra vida no está aquí. ¿Nuestra vida dónde está? En el cielo. Allá está nuestra morada, así que nuestro paso aquí en la tierra es efímero. Vamos un día a morir.
Nadie nos puede quitar ni arrebatar esa cita. Nadie va a llegar tarde, nadie va a llegar después, nadie va a llegar antes. Lo cierto es que no somos de aquí, somos ¿de dónde? De los cielos. Así que no nos acomodemos, como dice Romanos 12, no nos moldeemos a este mundo, porque este mundo no es para nosotros. Si hemos puesto la fe, nuestra mirada en Jesucristo, ¿cuál es nuestro lugar? El cielo. Pero tomamos actitudes del mundo, vivimos para este mundo y empezamos a moldearnos a este mundo. Y ese es el confort. Nuestra mirada debe estar puesta ¿en dónde? En lo celestial, no en las cosas de este mundo, despojándonos de todo aquello que nos estorbe en el camino, muriendo a nosotros. Si Labán era un hombre avaro, ¿cuál era su reacción? Comenzar a morir a él, poner la mirada en Dios y comenzar a morir en él. Ahora nosotros, si en nosotros hay algo que está estorbando y que Dios nos está estorbando ahí, es porque ahí debemos trabajar y a eso debemos morir. Hoy muchos podemos decir en este caso, somos como tan desprevenidos, como no le colocamos el verdadero interés a las cosas celestiales, pero aún así queremos ir al cielo, cuando no le está tomando el lugar que debe tomar en nuestro corazón. La prioridad es el trabajo, la prioridad son las finanzas, la prioridad son la crianza, la prioridad es la universidad, la mejor universidad para mi hijo, la mejor, y el resto, y lo más importante es ¿qué? El cielo. ¿Y a dónde queda eso? A un lado. No debe ser así. Sin embargo, noten que en esa guianza divina, y aquí podría yo quedarme, pero no es así, el versículo termina, continúa el pasaje, dice, y a tu parentela, ¿y qué más? Y yo estaré contigo. Aquí están las palabras de Dios. No importa qué enfrentaran en el camino de vuelta a casa, donde estaban allí sus padres Isaac y Rebeca. ¿Qué le está diciendo Dios? Que Él estaría con él. Yo estaré contigo. ¿Y esto no iba a ser alentador para Jacob? Claro que sí. Jacob se estaba enfrentando a Labán y ahora si regresaba no sabía con quién se iba a encontrar y cuál era la actitud de Esaú. Sin embargo, Dios le asegura y le da paz, le da como una entrada. ¿Y qué le dice? Yo estaré contigo. Pues bien, para nosotros es otra aplicación. No importa lo que tengas que morir, lo que tengas que enfrentar en este mundo, en esta tierra, ¿quién está con nosotros? Dios. Si es que vivimos para Él, si es que renunciamos a cosas que este sistema pecaminoso del mundo nos ofrece, ¿quién está con nosotros? Dios. Si soy rechazado porque comparto un folleto, si soy rechazado porque vivo para el Señor y digo no al aborto, por esto y esas razones, si digo no a la libertad y a esas filosofías que han salido nuevas de género, y se opone gente contra mí, ¿quién está conmigo? Dios. Y como dijo John Knox, 1 más Dios está en mayoría. Así que no importa quién se ponga al frente, si yo estoy con Dios, puedo estar confiado. Dios está conmigo. ¿Qué estás enfrentando tú hoy? ¿Estás enfrentando problemas en tu trabajo o estás enfrentando problemas por seguir a Dios? Muchos aún en sus propias almas. En sus propias almas están luchando. Otros los venció la lucha y están en sus casas, haciendo otra cosa. Otros vencieron y están aquí hoy, a pesar de las pruebas y las dificultades. Vamos a nuestro tercer encabezado, la comunicación. ¿No es bueno los gestos? ¿Sí? Es buena la comunicación. Y miren lo que va a hacer. En ese medio en que está Jacob, por un lado Labán, los hijos, por otro lado Dios le está guiando. Miren lo que hace Jacob y lo que debemos hacer como varones y como mujeres que formamos parte de un núcleo y de una familia. ¿Qué debemos hacer? Hablar, comunicarnos, algo que cuesta también. Versículos del 4 al 13. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. ¿Qué es lo que hace Jacob? Aquí vemos obediencia inmediata. Lo que hace Jacob es mandar a llamar a Lea y ¿a quién? A Raquel.
pero en el orden es Raquel y Lea, para contarles lo que está sucediendo. Versículo 5, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. ¿Qué está haciendo Jacob? Se está, como nos decía este grupo de personas que se encargan de estudiar la personalidad de alguien, ¿qué estaba haciendo? ¿El guardárselo? No, llama a sus esposas y les cuenta lo que está pasando. Muchos retienen y reaccionan. Él está contando y les llama y les dice, las pone en contexto. Él va a contar a sus esposas todo lo que está sucediendo alrededor, y esto trae aplicación a nosotros. ¿Cómo es la comunicación en nuestro hogar? ¿Cómo es la comunicación con tu esposa? Y no digo lo tradicional, ¿no? Que es lo necesario. Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cansado? Uy, sí, sírveme, tengo un hambre. Eso es lo básico. Pero digo en cuanto aún cuando estás en dificultades, ¿ella sabe que estás en dificultades? Porque ella es la primera que debe saber para ayudarte a orar. Él sabe que tú estás en dificultades como mujer. Pero a veces, ¿qué nos gana? El orgullo, el silencio, el egoísmo, y a veces nos blindamos y que nadie más sepa cómo estoy por dentro. Pero ¿qué nos está enseñando Jacob? A hablar, a comunicarnos. Nadie deja de ser hombre por decirle a su esposa lo débil que es. Nadie deja de ser una mujer, no deja de ser una ultra mujer piadosa, que debería hacerlo por decir cómo se siente. El mundo hoy quiere que guardes todo y vivas y hagas como tú quieres. Pero el verdadero cristianismo, la mujer, la vida y el hombre piadoso no va a tener temor de decir que se siente débil, que está siendo tentado, que se sienten problemas. El mundo nos ofrece eso, pero el Señor dice, hablemos, comuniquémonos. Además podemos observar que Jacob hace un contraste entre lo que le está haciendo su suegro Labán y lo que está haciendo Dios con él. Noten lo que dice allí, síganme con su vista. Dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea y le contó, y en el versículo 5 les dice, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Tu padre está mal conmigo, pero Dios ha estado conmigo. Vemos el contraste, un contraste maravilloso. Porque también nosotros estamos con los pies en la tierra y también tenemos sufrimientos. También se levantan en contra nuestra, pero también podemos decir como dijo Jacob, mas el Dios de mi padre está conmigo. Ahí está el contraste. No importa en la situación que te encuentres, en lo más peor que puedas estar, que puedas decir Dios está conmigo. Cree que Dios está contigo. Jacob reconoce la fidelidad de Dios en medio de esa presión que está viviendo allí. Y luego lo confirma de nuevo a sus hijos. Él lo sabe. Y luego, ¿sabes dónde le va a decir a sus hijos? Cuando los bendice. En Génesis 48 le va a decir, el Dios de mi padre estuvo conmigo. Versículo 6. Vosotros sabéis, con todas mis fuerzas he servido a vuestros padres. ¿Quiénes eran los testigos aquí? Del sufrimiento, del sudor que salía de Jacob. Nadie más es testigo de nosotros que nuestra propia esposa. Podemos aparentarle al que esté al frente, podemos aparentar ante la iglesia, podemos aparentar ante la sociedad, pero no podemos aparentar delante de ¿quién? De nuestra esposa. Ellas eran testigos de cómo había trabajado Jacob por Labán. Ahí está. 20 años trabajó este varón allí. 14 por las esposas, 6 años después. En el versículo 25, el capítulo 30. Jacob desea que sus esposas entiendan que esto no era parte de un capricho. Él quiere que esto quede bien, no es un capricho. Raquel, no es un capricho, Lea. Es que mira la situación como están. Mira cómo nos está tratando tu padre. ¿Dialogan de esta manera en su casa? Deberíamos hacerlo. Versículo 7.
Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios, miren otra vez qué hermoso, pero Dios ¿qué? No lo ha permitido que me hiciese mal. No le ha permitido que me hiciese mal. 10 veces, aquí tenemos que tener en cuenta que esta es como una hipérbole. En la cultura oriental era una cifra para redondear. 10 veces, no era que 10 veces literalmente le había cambiado el salario, pero si nos dice algo, se lo cambió. Ese acuerdo en algún momento cambió. Y aquí se está diciendo, entonces es una hipérbole, una exageración, pero de cierta manera nos dice que Labán cambió el trato. Y más adelante nos lo va a describir. Esto es, son exactamente 10 veces, pero sí hubieron cambios en el trato. Sin embargo, Jacob siguió resaltando que Dios había sido su ayudador y que Dios no le permitió que eso fuese peor. Imagínense, Dios evita que fuese peor. Tal vez hemos tenido que sufrir en la vida, ¿no? ¿Cuántos hemos sufrido en la vida? Por alguna razón u otra. Desamparo, nos han roto el corazón, nos han traicionado, han sido desleales, nos han engañado en el trabajo, en la familia. Pero ¿saben qué les digo? Dios permitió que no fuera peor. Ahí está la circunstancia, pero pudo haber sido peor. Versículo 8. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Aquí se ve el truco, aquí se ve el cambio de Labán. Labán empezó a ver que las manchadas eran muchas con Jacob. ¿Y qué le dijo? Un momento, entonces cambiemos. Ahora yo tomo las manchadas y usted va a tomar las de un solo color. Pero como Dios estaba con Jacob, Dios hacía la inversión. Y Dios cambiaba. Y Dios hacía entonces que no fuese igual la producción. Ya entonces las que pasaban a ser muchas eran las de un solo color y las que menos nacían eran las manchadas. Hermoso, ¿no? Aún Dios allí estaba haciendo que esa reproducción de las cabras fuera diferente, las ovejas también, para que Jacob fuera bendecido. Y eso es lo que pasa con nosotros. En medio del problema no vemos cuánto nos da Dios, pero solamente vemos lo que nos falta. Si tienes 1.000.000, te inclinas a ver los 100.000 que faltan y no ves el 1.000.000 que Dios te da. Si tienes 4 o 3 millones, te hacen falta 2, entonces te enfocas en ver los 2 y no en lo que tienes, que Dios ya te ha dado. Si Dios te ha dado salud en tu cuerpo y tienes una jaqueca, un dolor de cabeza, el centro de tu atención es ¿qué? El dolor de cabeza. Y no has visto que tienes más cosas. Versículo 9. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Ya no lo explicó cómo fue, ¿no? Se lo quitó de esa manera. Y esa palabra quitar en el término hebreo original quiere decir arrebatar. Así que Dios, ¿qué hizo? Quitó, arrebató lo que era según el texto allí, de Labán, y se lo entregó a Jacob. Animales. Y este término también arrebatar tiene que ver con algo que nos lleva a otra historia. Y es cuando David está frente a Saúl, David está frente a Saúl y le dice cómo él cuidaba las ovejas de su padre Isaí y cómo tenía que arrebatárselas de los animales salvajes. Ese es el mismo término. Así que podemos ver cómo Dios quitaba lo que era de Labán y se lo daba ¿a quién? A Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob hacía una trampa, porque Jacob colocaba las varas, porque Jacob estaba alterando la genética, porque Jacob estaba tal vez colocando allí un amuleto. No, por la soberanía de Dios. Porque Dios había colocado en su mente y en su corazón estar con Jacob. Eso es lo que vemos allí. Cuando Labán le quitaba el salario que era legítimo a Jacob, ¿quién entraba ahí? Así que cuando alguien nos hace algo a nosotros, ¿quién entra en acción? Por eso decía el sermón anterior, si alguien hace algo contra ti, no te defiendas, Dios se encargará de hacerlo. No importa qué quieran hacerte, qué maquinen en el mundo contra ti. ¿Quién está contigo? Dios. Y el que está con Dios está en mayoría. Segundo también,
Es por esto útil que nosotros debemos leer la historia de la iglesia para corroborar y comprobar esto. A lo largo de la historia muchos dicen, uy, ¿qué? ¿Pero historia de la iglesia? La iglesia no se acabó en Pentecostés. La iglesia no se acabó en el libro de los Hechos. La iglesia sigue una línea de tiempo y hasta hoy, donde estamos aquí sentados, hay iglesia y hay historia. Usted, yo, estoy marcando también la historia de la iglesia. Si usted quiere ser un creyente mediocre, si usted quiere ser un creyente que sobresalga, ¿dónde está la línea del tiempo? Ahí está la iglesia. Y varios hombres y mujeres, mártires, misioneros, hombres que se enfrentaron a muchos lugares, a muchas personas, tuvieron que padecer. Pero de muchas aflicciones también Dios los libró. Y yo quiero ser y deseo que la IBS, la Iglesia Bautista en la Sabana, todos los que estamos aquí, formamos y seamos destacados en la línea del tiempo de la iglesia. Porque la iglesia continúa. ¿Amén? O solo es mi deseo. Amén. Que sea el deseo de todos. Estar allí y ver y poder dar testimonio. Hoy estás atravesando una dificultad, mujer. Hoy estás una dificultad, varón. Pero Dios te va a librar de allí. Y vas a testificar que fue Dios. Eso es formar parte también de la línea del tiempo. Versículo 10. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados, abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Ahí vemos el versículo 10 cómo nos describe quién lo había bendecido. Dios. Vemos que es Dios obrando, que no es una manipulación de Jacob, no son extrañas movidas o místicas situaciones de Jacob, sino la gracia soberana de Dios actuando a favor de Jacob. El versículo 11 nos dice que ahí hay alguien, y dice que es el ángel de Dios. Esto es teofanía, una manifestación ¿de quién? De Dios. Dios está en ese sueño. El ángel de Dios estaba allí y ha sido mencionado varias veces en estos capítulos que hemos visto. El versículo 12 nos dice, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Quién lo había visto una vez más? ¿Quién había prometido estar con Jacob? ¿Se le había perdido de la mirada, de la mira Jacob a Dios? No. Dios sabía y Dios estaba con él aun cuando Labán le trataba mal, abusaba de él. Dios está contigo. Dios está conmigo. Y bien pueda que estemos al frente del maltrato de un familiar, al maltrato de un jefe, al maltrato de un vecino. Pero ¿saben qué deben de tener ellos presentes? Que no estamos solos. Y esto nos sirve a nosotros para mejorar el trato entre creyentes. Si en la familia hay creyentes, como yo trato, no estoy tratando a esa persona así solamente. ¿A quién más? Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Y Dios va a actuar. Y Dios va a humillar si estamos humillando. Dios nos ve. Por eso, si alguien se identifica con esto, no importa por lo que estés atravesando hoy, no estás solo o sola. Dios está contigo. Dios te ve reír, pero Dios también te ve llorar. Y esas lágrimas no caen en vano. Dios cuidará de ti. Apocalipsis 22:2 dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. Dios conoce todo de nosotros. Versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Este versículo maravilloso. Todo el pasaje, ¿no? Dice lo siguiente,
Hace referencia a la visión que Jacob tuvo en Génesis capítulo 28, donde él duerme y coge la piedra, la unge, la toma, porque ahí tuvo un sueño. Sí, está bien, es mencionado allí. Dios le está haciendo recordar que es ese Dios, que ha sido el Dios de Abraham, que ha sido el Dios de Isaac y que ahora es el Dios de Jacob. Pero no queda ahí solamente. ¿Saben qué le dice? 3 imperativos. Levántate, sal y vuelve. 3 imperativos que nosotros deben estar marcando algo. A nosotros Dios nos llama a levantarnos de este mundo caído, de este mundo lleno de pecado, de la conformidad y de la comodidad que Él ofrece, porque va en contra de lo que Dios demanda. Pero también le dice sal, nos llama a salir. Muchos se levantan, muchos miran, pero vuelven y se sientan. Dios nos está llamando ¿a qué? A levantarnos y a salir de Él, para luego decirle vuelve. ¿A dónde tenía que volver Jacob? A la casa de sus padres, donde la bendición estaba allí, donde había sido decretada la promesa y el pacto a Abraham. Ahora tenía que regresar. Nosotros tenemos un lugar a donde volver, mis hermanos. Tenemos un lugar a donde volver, donde allá no seremos limitados por el tiempo, que ya comienza uno a ver que el tiempo pasa. Tenemos un lugar a donde volver. Cuarto y último, el acuerdo. Ya se ha dicho todo. Jacob ha puesto en contexto a su esposa, sus esposas, a su familia, como lo debemos hacer nosotros también. Ahora viene el acuerdo. ¿Y quién nos falta por hablar allí? Las esposas. ¿Ven la comunicación? Yo hablo, tú hablas. Eso se basa en una comunicación. No solamente hablo yo. Aquí van a hablar ahora las mujeres y se va a llegar a un acuerdo. Versículo 14 al 16. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿Qué es lo que están diciendo? Han oído a Jacob. Jacob les ha colocado los puntos y todo sobre la mesa. Ahora ellas necesitan hablar. Ellas piden la palabra. Ellas van a hablar. ¿Y qué es lo que van a decir? ¿Qué es? ¿Verdad? Esta pregunta aquí, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? A simple vista, por lo que hemos visto, ¿tenían ellas algún lugar en el hogar de Labán? No, no lo tenían. Labán era bastante avaro y solamente hablaba a él y solo mandaba a él, solo opinaba a él. Ahí está. Y esto es básico. Esto es muy básico porque también nos ayuda cuando debemos movernos si es la voluntad de Dios. Debe haber mutuo acuerdo. Juntos deben asumir la circunstancia y tomar juntos una decisión. Pero a veces dicen, no, la tomo yo y punto. ¿Esté de acuerdo o no? Mal, mi hermano, mal, mi hermana. Están mal. Debe haber un mutuo consentimiento. Bien, vamos hacia ese lugar, pero si hay un fracaso, los dos asumimos esa consecuencia. Versículo 15. No nos tiene ya como extranjeras o extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. ¿Qué saben ellas? Ellas se han sentido como mercancía. Ellas se sienten como si hubiesen sido vendidas al mayor postor. Esa es la actitud de ellas. Ellas son conscientes. Las dos esposas saben, a la vez son hermanas, pero acusan a su padre de ser deshonesto, de no actuar con honestidad, de hacer con ellas mercadería. Y aquí hay algo especial. ¿Saben por qué ellas pensaban así? Porque según la cultura en esa época, la dote de las hijas se debía tener y guardar para dárselas como un ahorro a ellas. Y aquí ellas nos están diciendo que Labán, que hizo, no les dio nada. Todo lo cogió él para sí. Todo lo cogió él. Y aún se ha comido del todo nuestro precio.
del todo nuestro precio. Esto quiere decir, fue bastante avaro. No les dio nada a ellas. ¿Cómo se iban a sentir ellas? ¿Parte del hogar? ¿Queridas por sus padres? ¿Guardadas por su padre? No. El versículo 16. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que tu Dios te ha dicho. ¿Qué respuesta de Raquel? ¿Qué respuesta la de Lea? Una vez más el contraste, ¿no? Lo que Labán ha hecho, pero lo que Dios ha hecho, lo que vemos aquí. No solamente vemos esto. Mientras que su padre quitaba, las trataba como mercancía, Dios estaba bendiciéndolas y dándoles aún para sus hijos. Eso es lo que vemos. Dios había provisto no solamente para su hogar, para su esposo, sino también para sus hijos. ¿Cuántos hijos eran? Hasta aquí, 12. Una niña, una bebé y 11 varones. Haz todo lo que ha dicho. Esas son las palabras de ¿quién? De Raquel y Lea. Ahora, dijo lo siguiente Matthew Henry, un comentarista, teólogo, puritano. Lo siguiente: las ayudas idóneas de su marido nunca le será estorbo para hacer aquello para lo cual Dios lo llama. Las ayudas idóneas de sus maridos nunca le será estorbo para hacer aquello para lo cual Dios lo llama. Y yo quise complementar esto. Pero ¿qué necesitan ver estas mujeres? Hombres consagrados a Dios. Hombres piadosos, hombres que lo que sale de sus bocas lo vivan. Hombres que verdaderamente digan estar con Dios, conocer a Dios, pero lo que hacen y viven a sus esposas les da tranquilidad. Que ellas digan, haz lo que tú. Pero si ven algo incoherente, si ven que es un patán, si ven que las trata como un objeto, va a decirles, bueno, mi amor, como Dios te ha dicho, Dios no le ha dicho que la trate así. ¿No es así? Esa es la realidad. Y esto nos enseña este versículo. La ayuda idónea es la que apoya a su esposo, pero necesita ver a un esposo piadoso. Aquí termina y quiero cerrar con esto. Al igual que Jacob tenemos que pasar por momentos difíciles. A veces Dios tiene que pasarnos por aprietos para tomar decisiones, aprietos. Pero desen cuenta que en medio de todo él no estaba solo. Dios estaba con Jacob. Ahora, la pregunta y hago, ¿Dios está contigo? Pese lo que pese, pase lo que pase, Dios está contigo. ¿Y qué te da esa seguridad? ¿Qué te da la seguridad de que Dios está contigo? ¿Un crucifijo en la pared? ¿La religión de nuestros padres? ¿Una religión tradicional? La seguridad nos la da Jesucristo. La mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Ese es el Cristo el cual debemos seguir. Por eso, si tú quieres que Dios camine contigo el resto de tu vida, no sé, joven, jovencita, anciano, anciana, adulto, adulta, ¿qué debes hacer? Mirar a Cristo. Él murió en la cruz. Nació de una virgen. Fue tentado en todo, como somos tentados nosotros, pero sin pecado. Y murió y al tercer día resucitó. Y eso es lo que me hace a mí estar de pie en esta tierra. Porque solo desisto. Solo no puedo estar de pie. Gracias a Cristo un día. Gracias a Cristo una madrugada. Gracias a Cristo. Porque hasta aquí ha estado conmigo. Amén. Que así sea con ustedes. Si no está Cristo a tu lado, vas rumbo al infierno. Si no está Cristo en el centro de tu vida, vas rumbo a condenación. Cristo es la entrada al cielo. Cristo te da la victoria aquí.
aquí, para vivir aquí. Y en el cielo le adoraremos. Allá acabaremos la lucha y la guerra contra el pecado. Amén. Oremos.